Hola, primero medio. A continuación vamos a presentar cómo se va a ver un circuito en paralelo y uno en serie. Para esto vamos a utilizar una fuente de corriente continua de 12 volts y dos ampolletas de corriente continua también de 12 volts. Con esta fuente de poder que tenemos aquí y estas dos ampolletas vamos a mostrar lo que sucede al hacer una conexión en paralelo y una en serie y señalar cuál es cuál. Lo que tenemos aquí es una fuente de poder continua, en este caso de 12 volts, y estas son ampolletas, no cualquier ampolleta, son ampolletas para corriente continua también de 12 volts. Y vamos a probar primero una ampolleta. Voy a conectar, esto viene de la fuente. Vamos a conectar y conectamos el otro extremo. Y bueno, se enciende la ampolleta, claramente. Vamos a probar ahora con la otra para ver que esté funcionando bien. Efectivamente. Ahora vamos a mostrar cómo se vería una conexión en serie. En serie quiere decir que va a pasar la misma corriente. De aquí está saliendo la corriente. O sea, por aquí tiene que pasar el circuito. Este es mi diferencia de potencial. Mi voltaje lo proveen estos caimanes. Y voy a conectar a un extremo de una ampolleta. Y esto no va a ir a la fuente, sino que va a ir a la otra ampolleta. Da lo mismo el color del color que utilice, eso no tiene ninguna importancia. Lo vamos a juntar. Y ahora el otro extremo de la ampolleta va a ir a la fuente. Si nos fijamos, la intensidad de la ampolleta ha bajado mucho con respecto a la intensidad que había antes. Esto se debe a que al estar una conexión en serie, aumenta la resistencia eléctrica. La resistencia va a ser la suma de la resistencia de cada una. Como hay mayor resistencia y la diferencia de potencial es la misma, la corriente que va a circular por el cable va a ser menor, por el circuito en el fondo. A continuación voy a repetir el experimento, pero lo voy a poner en paralelo. En paralelo quiere decir que ambas ampolletas van a tener la misma conexión al mismo tiempo, la misma conexión a la misma diferencia potencial. Entonces para esto voy a juntar, por ejemplo, el azul con el azul y el café con el café. Ya no es como de antes, donde la corriente pasaba de una y pasaba hacia la otra, sino que ahora van a haber dos corrientes independientes. Lo que van a tener lo mismo es la misma diferencia de potencial. Porque al conectarlas, ambas las voy a estar conectando, entre comillas, al mismo tiempo a la misma fuente. Bueno, antes también la conectaba al mismo tiempo a la misma fuente, pero era la misma corriente. En un circuito en serie, lo que es igual es la corriente en ambos resistores, en este caso ampolletas o resistencias, y en un circuito en paralelo, lo que es igual para ambos resistores es la diferencia de potencial. Ambos van directamente conectados a mi fuente de voltaje.
Y aquí podemos apreciar cómo aumentó la intensidad lumínica. Y esa intensidad aumenta debido a que la conexión en paralelo tiene la resistencia equivalente de la conexión en paralelo tiene menor resistencia que incluso que una individual. Como tiene menor resistencia, finalmente va a surgir una corriente mayor y por eso se ven más iluminadas que antes. Chao, nos vemos.